El Hércules, como a Javier le gustaba llamar a su camión, era más que una máquina de acero y diésel. Era una extensión de su propio cuerpo, un caparazón metálico que lo había protegido de las inclemencias del tiempo y de la soledad durante más de 30 años. Sus manos, callosas y marcadas por el trabajo duro, conocían cada vibración del motor, cada capricho de la transmisión, cada chirrido de los frenos, como si fueran las articulaciones de su propio esqueleto. A sus 58 años, Javier se sentía más cómodo en la cabina de su Kenworth que en el sofá de su propia casa. La carretera era su confidente, el paisaje cambiante su única telenovela, y el murmullo constante del motor, una nana que lo arrullaba en las largas noches de vigilia. Esta vez, la carga era valiosa, no en términos monetarios, sino en urgencia. Equipos médicos de alta precisión destinados a un hospital infantil en una ciudad al otro lado de la majestuosa, pero traicionera, sierra. La ruta habitual estaba bloqueada por un deslave. Una noticia que recibió con el ceño fruncido en la última parada de camiones. Un lugar ruidoso y grasiento que olía a café rancio y a sueños rotos. La única alternativa era un desvío, una carretera secundaria que serpenteaba por el corazón de las montañas. Una cicatriz de asfalto que los lugareños mencionaban con una mezcla de respeto y temor. Es el atajo del diablo, le había dicho un viejo camionero con ojos acuosos y un mapa de arrugas en la cara. Te ahorra medio día si el cielo está despejado, pero si la sierra se enoja, reza para que te encuentre alguien antes que los lobos. Javier había soltado una risa corta y seca. Había cruzado el país de punta a punta más veces de las que podía contar. Había lidiado con tormentas de nieve en el norte que convertían el mundo en una página en blanco, con olas de calor en el desierto que hacían bailar el asfalto, con vientos huracanados en la costa que amenazaban con volcar su remolque. Una sierra, por más enojada que se pusiera, no iba a intimidarlo. La promesa de llegar un día antes, de ver la sonrisa de su esposa Elena sin el velo de la preocupación por un día más de retraso, era un incentivo poderoso. Además, dentro de él, una pequeña brasa de orgullo se había encendido. Demostrarle a ese viejo agorero y, sobre todo a sí mismo, que todavía era el rey de la carretera, que no había ruta que se le resistiera. El ascenso comenzó al mediodía. El sol pegaba con fuerza sobre el capó del Hércules, y el aire que entraba por la ventanilla era limpio y olía a pino y a tierra húmeda. Las primeras horas fueron un placer. La carretera era estrecha y llena de curvas cerradas, pero el paisaje era de una belleza sobrecogedora. Picos de granito arañaban un cielo azul cobalto, valles profundos se abrían a sus pies como fauces verdes y perezosas, y el único sonido, aparte de su motor, era el canto de aves invisibles y el silbido del viento entre las rocas. Javier se sentía en paz. Recordó sus primeros años como camionero, la emoción del descubrimiento, la sensación de libertad que lo había empujado a elegir esta vida. Pensó en Elena, en cómo se habían conocido en un baile de pueblo, él un joven torpe con grasa bajo las uñas, ella la chica más bonita del lugar. Le había prometido el mundo, y aunque solo había podido darle un modesto hogar y la certeza de su regreso, ella nunca se había quejado. Su amor era el faro que lo guiaba en las noches más oscuras, el ancla que lo mantenía cuerdo en la inmensidad solitaria del camino. Mientras la tarde avanzaba, el cielo comenzó a cambiar. Aquel azul cobalto inmaculado se fue tiñendo de un gris plomizo en el horizonte, como si alguien hubiera derramado un tintero sobre un lienzo perfecto. Las nubes, antes blancas y algodonosas, se volvieron densas, oscuras, preñadas de una amenaza silenciosa. Javier frunció el ceño. Conocía esas nubes. No eran nubes de una simple lluvia de verano, tenían un peso, una gravedad que anunciaba algo más severo. El viento también cambió. Dejó de ser una brisa fresca para convertirse en ráfagas erráticas y violentas que sacudían el remolque y lo obligaban a sujetar el volante con más fuerza. La temperatura descendió bruscamente. Pudo sentirlo en su piel.
un frío húmedo que calaba los huesos. Revisó el indicador de temperatura exterior en el tablero. Había caído 10 grados en menos de una hora. Esto no era normal. Vamos, Hércules, no me falles ahora, murmuró, dándole una palmada cariñosa al tablero de madera veteada. Aumentó la velocidad de los limpiaparabrisas cuando las primeras gotas, gordas y pesadas, comenzaron a estrellarse contra el parabrisas. En cuestión de minutos, la llovizna se convirtió en un aguacero torrencial. El mundo exterior se disolvió en una cortina de agua gris y borrosa. La carretera se convirtió en un río oscuro y brillante, y los majestuosos picos desaparecieron, engullidos por la niebla y la tormenta. Javier redujo la velocidad, sus nudillos blancos por la tensión. Sus ojos, acostumbrados a escudriñar la distancia, ahora luchaban por distinguir la línea amarilla que delimitaba el borde del precipicio. Cada curva era un acto de fe. El sonido de la lluvia era ensordecedor, un tamborileo incesante sobre el techo de la cabina que ahogaba el rugido del motor. Y entonces ocurrió. No fue un rayo espectacular, ni un trueno que hiciera temblar la tierra. Fue algo más sutil, más siniestro. El agua que caía comenzó a tener una textura diferente. Ya no eran solo gotas, eran trozos pequeños y duros de hielo. Granizo. Al principio eran del tamaño de un guisante, rebotando inofensivamente en el cristal, pero crecieron con una rapidez aterradora. Pronto eran del tamaño de canicas y luego de nueces, golpeando el camión con una furia increíble. El estruendo era apocalíptico, como si una legión de demonios estuviera martilleando cada centímetro de su Hércules. Un trozo de hielo más grande que los demás, casi del tamaño de una pelota de golf, impactó en el parabrisas, justo en su campo de visión, dejando una estrella de fracturas que se extendió como una telaraña. El corazón de Javier dio un vuelco. El miedo, un visitante poco frecuente en su cabina, se instaló en su pecho como una garra helada. Estaba completamente ciego. La combinación de la lluvia torrencial, el granizo implacable, la niebla espesa y el parabrisas dañado convertían la conducción en un suicidio. No tenía más remedio que detenerse. Buscó a tientas un ensanchamiento en la carretera, un lugar donde pudiera apartarse sin riesgo de caer al vacío. Divisó una pequeña área de descanso, apenas un trozo de tierra y grava ganado a la montaña, y con un suspiro de alivio maniobró lentamente el enorme vehículo hasta detenerlo. Apagó el motor. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el estruendo. Solo se oía el golpeteo del granizo, que ahora parecía tener una intención personal, un odio dirigido hacia él y su camión. Estaba solo, atrapado en medio de la nada, en una tormenta que parecía el fin del mundo. Intentó usar la radio de banda ciudadana, pero solo recibió estática, un siseo vacío que amplificaba su sensación de aislamiento. Sacó su teléfono móvil. Sin señal, por supuesto. Estaba en el corazón de la sierra, un punto ciego para la tecnología. Miró a su alrededor, a través de las áreas del parabrisas que aún estaban intactas. No se veía nada más que la furia gris de la tormenta. Era como estar dentro de una coctelera en manos de un gigante enojado. Se reclinó en su asiento, el cuero gastado crujiendo bajo su peso. La adrenalina comenzó a disiparse, dejando paso a una fría y lúcida comprensión de su situación. Estaba perdido, no en el sentido de no saber dónde estaba en un mapa, sino en un sentido más profundo y existencial. Estaba a merced de la naturaleza, despojado de su control, de su experiencia, de su Hércules. Era solo un hombre, un punto insignificante en la inmensidad de una montaña furiosa. Y mientras el granizo seguía su asalto implacable, una pregunta comenzó a formarse en su mente, una pregunta que nunca se había atrevido a hacerse en 30 años de carrera. ¿Y si este era el final del camino? La idea lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándolo, por primera vez en mucho tiempo, completamente sin aliento. La tormenta no cedió con la llegada de la noche. Al contrario, pareció cobrar una nueva y más salvaje energía. El granizo amainó,
pero fue reemplazado por un viento ululante que aullaba a través de las grietas de la montaña como un coro de almas en pena. La lluvia seguía cayendo con una persistencia helada, y la temperatura continuó su descenso implacable. Javier sintió el frío filtrándose en la cabina, un enemigo invisible que le erizaba la piel y le hacía castañetear los dientes. Encendió el motor de nuevo, no para moverse, sino por la calefacción. El ronroneo familiar del Hércules le devolvió una pizca de normalidad, un ancla en la locura que lo rodeaba. El calor que salía de las rejillas de ventilación era un bálsamo para su cuerpo entumecido y su espíritu asustado. Pero sabía que era una solución temporal. El tanque de diésel no era infinito. Cada minuto que el motor estaba en marcha era un minuto menos de combustible para cuando, si es que llegaba ese momento, pudiera reanudar su viaje. Se enfrentaba a un dilema terrible: gastar el precioso combustible para mantenerse caliente ahora, o conservarlo para una huida incierta más tarde. La lógica del superviviente se impuso. Apagó el motor. La cabina se sumió de nuevo en el silencio y la oscuridad, solo rota por el lejano lamento del viento y el goteo constante de la lluvia. La oscuridad era total, una negrura tan profunda que parecía tener sustancia, como si pudiera tocarla. Javier buscó a tientas en la guantera y sacó una linterna de manivela, un viejo cacharro que Elena le había insistido en que llevara para emergencias. Comenzó a girar la manivela y el zumbido del mecanismo fue un sonido tranquilizador en la quietud opresiva. Un débil haz de luz amarilla cortó la oscuridad, iluminando el pequeño universo de su cabina. El volante, el tablero lleno de indicadores muertos, la foto de Elena pegada en la visera, sonriéndole desde otro tiempo, otro lugar bañado por el sol. Su sonrisa le dolió en el pecho. ¿Qué estaría haciendo ahora? Seguramente estaría preocupada. Habría esperado su llamada, la llamada que él siempre hacía al final del día. Estaría mirando el reloj, con el ceño fruncido, sintiendo esa punzada de inquietud que conocen todas las esposas de los hombres que viven en la carretera. La culpa lo invadió. Había sido un necio. Debería haber escuchado al viejo camionero. Debería haber esperado a que el deslave fuera despejado. Su orgullo, su estúpido orgullo, lo había metido en esto. La primera noche fue una prueba de resistencia. Se envolvió en 2 mantas gruesas que siempre llevaba detrás del asiento, pero el frío era persistente y se colaba por cada rendija. Apenas durmió. Pasó las horas escuchando los sonidos de la noche, cada crujido de un árbol, cada silbido del viento, imaginando peligros que acechaban en la oscuridad. Pensó en toda su vida, en las decisiones que había tomado, en los caminos que había elegido y en los que había dejado pasar. Recordó a su padre, también camionero, un hombre duro y silencioso que le había enseñado todo lo que sabía sobre los motores y las carreteras. Recordó el día en que su padre no volvió, un accidente en una carretera helada, una noticia que le llegó por teléfono y que cambió su mundo para siempre. Él había tenido suerte, hasta ahora. Al amanecer, la lluvia se había reducido a una llovizna fina y persistente. Una luz grisácea y pálida se filtró a través de la niebla, revelando un paisaje desolado. La carretera estaba cubierta de una capa de granizo que ahora se derretía lentamente, formando arroyos de agua helada. Ramas de árboles rotas yacían esparcidas por todas partes. La montaña parecía herida, magullada por la furia de la noche. Javier salió de la cabina. El aire era gélido y olía a ozono y a vegetación rota. El frío le cortó la respiración. Miró su camión. El Hércules parecía un veterano de guerra, abollado por el granizo, cubierto de barro y hojas. La estrella de fracturas en el parabrisas era un recordatorio ominoso de la violencia de la tormenta. Lo primero era evaluar los daños. Abrió el capó. A primera vista, el motor parecía intacto, protegido por la masa de acero. Pero entonces vio el problema. Un trozo de hielo especialmente grande y afilado, o quizás una rama arrastrada por el viento, había golpeado con una fuerza increíble el radiador,
perforándolo. Un charco de refrigerante verdoso se mezclaba con el agua de la lluvia bajo el camión. El corazón se le hundió. Sin refrigerante, el motor se sobrecalentaría en cuestión de minutos. No podía ir a ninguna parte. El Hércules, su fortaleza, su compañero, estaba inmovilizado. Era una ballena de acero varada en una playa de asfalto. La sensación de aislamiento se intensificó hasta convertirse en pánico. El pánico era un ácido que le quemaba el estómago. Quería gritar, golpear algo, maldecir al cielo, pero la voz de su padre resonó en su memoria, tranquila y firme. El pánico es un lujo que no te puedes permitir, hijo. Cuando las cosas se ponen feas, la cabeza tiene que estar más fría que el motor. Respiró hondo, el aire helado llenando sus pulmones. Tenía que pensar, tenía que hacer un plan. El pánico no lo llevaría a ninguna parte. Volvió a la cabina y comenzó a aplicar la primera regla del superviviente: a hacer un inventario. Tenía que saber exactamente con qué contaba. Comida, media barra de pan, un paquete de galletas saladas, 2 latas de atún, una bolsa de frutos secos y 3 manzanas. No era mucho, pero podría durar un par de días si lo racionaba. Agua, una botella de 1,5 litros casi llena. Podría recoger agua de lluvia, pero tendría que hervirla y no tenía forma de hacer fuego. Ropa, la que llevaba puesta, una chaqueta gruesa y las 2 mantas. Herramientas, una caja de herramientas completa en el compartimento lateral del camión. Cuchillos, alicates, llaves inglesas, cinta adhesiva, todo lo que un camionero necesita. Y la linterna de manivela. No era un arsenal impresionante, pero era algo. Se sentó en el asiento del conductor y se obligó a pensar con la calma de un estratega. Tenía 2 opciones. Opción A, quedarse con el camión. Era un refugio, aunque frío. Alguien acabaría pasando por esa carretera, ¿no? Eventualmente. ¿Pero cuándo? Podrían pasar días, incluso una semana, antes de que alguien se aventurara por allí después de semejante tormenta. Para entonces, su comida se habría acabado. Opción B, abandonar el camión y caminar. ¿Pero hacia dónde? No tenía ni idea de a qué distancia estaba el siguiente pueblo. Podría caminar durante días y no encontrar nada más que montañas. Podría perderse, caerse por un barranco o encontrarse con algún animal salvaje. Ambas opciones eran aterradoras. Pero quedarse quieto le parecía una sentencia de muerte lenta. Su padre siempre le había dicho: si te quedas parado, te oxidas. Siempre tienes que seguir moviéndote. Decidió darle un día más. Esperaría a que la niebla se disipara para tener una mejor visión de los alrededores. Racionaría su comida y su agua. Intentaría reparar el radiador, aunque sabía que las posibilidades eran escasas. Pasó el resto del día trabajando en el camión. Usó un trozo de manguera y unas abrazaderas para intentar puentear la sección dañada del radiador, pero la fuga era demasiado grande. Intentó sellarla con una masilla epoxi que tenía en su caja de herramientas, pero la superficie húmeda y fría impedía que se adhiriera correctamente. Cada intento fallido era un clavo más en el ataúd de su esperanza. Al caer la noche, una noche tan oscura y silenciosa como la anterior, Javier se comió media lata de atún y un puñado de frutos secos. El sabor metálico del pescado y la sequedad de las nueces eran un triste recordatorio de su precariedad. Se dio cuenta de que la opción A no era viable. Esperar era una forma lenta de rendirse. Mañana, al amanecer, se pondría en marcha. Dejaría atrás a su Hércules. La idea le rompía el corazón. Abandonar su camión era como abandonar una parte de sí mismo. Pero la elección era entre el acero y la carne carne, su propia carne, tenía que sobrevivir. Preparó una pequeña mochila con lo esencial: el resto de la comida, la botella de agua, la linterna, un cuchillo multiusos, una de las mantas y un rollo de cinta adhesiva. Escribió una nota y la dejó en el asiento del conductor. Javier Mendoza, camión averiado. Fui a buscar ayuda. Por favor, avisen a mi esposa, Elena Mendoza, y añadió el número de teléfono. Era un mensaje para un rescatador fantasma, una botella lanzada a un océano de incertidumbre. Se durmió esa noche con una resolución sombría. Ya no era Javier, el camionero. Era Javier,
el caminante, y su carretera ya no era de asfalto, sino de tierra, rocas, y un miedo que tendría que aprender a dominar a cada paso. El alba rompió el velo de la noche con una luz pálida y fantasmal. La niebla seguía aferrada a las laderas de la montaña, pero era menos densa que el día anterior, permitiendo que se vislumbraran las siluetas de los picos más altos como gigantes dormidos. Javier se despertó rígido y dolorido. La cabina del camión se había convertido en una nevera durante la noche. Se comió una manzana, disfrutando de su dulzura crujiente y de la humedad que le aliviaba la garganta seca. Cada bocado era un lujo que sabía que pronto echaría de menos. Se puso la mochila, que le pareció ridículamente pequeña e insuficiente para el desafío que tenía por delante. Antes de irse, le dio una última palmada al capó del Hércules. «Cuídate, viejo amigo», susurró, su aliento formando una nube blanca en el aire helado. «Volveré a por ti». No sabía si era una promesa o una mentira para darse ánimos. Abandonar el camión fue uno de los actos más difíciles de su vida. Se sentía desnudo, vulnerable, como un caracol despojado de su concha. Se detuvo un momento en la carretera y miró en ambas direcciones. Hacia atrás, el camino por el que había venido, lleno de curvas y recuerdos de una confianza ahora hecha añicos. Hacia adelante, el mismo camino serpenteante, desapareciendo en la niebla y la incertidumbre. Decidió seguir adelante. Volver sobre sus pasos le parecía una derrota. La esperanza, por muy tenue que fuera, siempre estaba en lo desconocido. Comenzó a caminar. Las primeras horas fueron las más duras, no tanto por el esfuerzo físico, sino por el peso mental de su decisión. Cada paso lo alejaba más de la relativa seguridad de su camión. El silencio de la montaña era abrumador. Ya no tenía el rugido del motor para hacerle compañía, solo el sonido de sus propias botas sobre el asfalto mojado y su respiración agitada. La carretera ascendía y descendía, siguiendo los caprichos de la topografía. En algunos tramos, el asfalto estaba cubierto de lodo y piedras arrastradas por la tormenta, lo que dificultaba la marcha. A mediodía, el sol logró abrirse paso a través de las nubes, por primera vez en 2 días. Su calor era débil, pero bienvenido. Se detuvo a descansar sobre una roca, bebió un sorbo de agua y comió unas cuantas galletas saladas. El paisaje que se revelaba a medida que la niebla se retiraba era de una belleza salvaje e intimidante. Estaba rodeado por un mar de montañas verdes y grises que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No había ni rastro de civilización, ni una casa, ni una antena, ni una columna de humo, solo naturaleza en su estado más puro y primigenio. Una sensación de insignificancia lo invadió. Era un punto diminuto en un lienzo inmenso. ¿Cómo podía esperar que alguien lo encontrara allí? Continuó caminando, empujado por una mezcla de miedo y una obstinada negativa a rendirse. Pensó en Elena, la imaginó en su jardín, cuidando de sus rosas, con el ceño ligeramente fruncido por la preocupación. Tenía que volver con ella. Esa idea se convirtió en su mantra, en el combustible que alimentaba sus músculos cansados. «Tengo que volver con Elena». Repetía la frase en su mente con cada paso. Por la tarde, sus pies empezaron a dolerle de verdad. Sus botas de trabajo, tan cómodas para conducir, no estaban hechas para caminar largas distancias. Sentía ampollas formándose en sus talones. El hambre roía su estómago, pero seguía adelante. Mientras bordeaba una curva cerrada, algo llamó su atención. Al principio, pensó que era una ilusión óptica, un juego de luces y sombras. Pero al acercarse, vio que era real. Un pequeño sendero, apenas una cicatriz de tierra batida, se desviaba de la carretera y se adentraba en el bosque. No parecía un sendero hecho por animales, era demasiado regular. Alguien o algo lo había transitado con frecuencia. Se detuvo, indeciso. Seguir por la carretera, la ruta lógica pero desolada, o aventurarse por ese sendero desconocido que podría no llevar a ninguna parte. Miró por el sendero. Se perdía en la espesura de los árboles. Un túnel oscuro y misterioso. Pero había algo en él, una especie de promesa.
La carretera había sido su ruina. Quizás su salvación estaba fuera de ella. Tomó una decisión impulsiva. Guiado por una intuición que no podía explicar, se adentró en el bosque. El cambio fue inmediato. El mundo abierto y ventoso de la carretera dio paso a un silencio sombrío y húmedo. La luz del sol se filtraba a duras penas a través del denso dosel de hojas. El aire olía a tierra mojada, a musgo y a descomposición. El sendero era empinado y resbaladizo. Tuvo que usar las manos para agarrarse a las raíces y a los troncos de los árboles. Sus pulmones ardían por el esfuerzo. Se sentía como si estuviera entrando en otro mundo, uno más antiguo y secreto. Después de lo que le pareció una eternidad, el sendero comenzó a nivelarse. El bosque se abrió un poco y vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Humo. Una fina columna de humo blanco que se elevaba hacia el cielo a través de los árboles. A unos cientos de metros de distancia, el humo significaba fuego, y el fuego significaba gente. Una oleada de adrenalina y esperanza lo recorrió, dándole nuevas fuerzas. Apresuró el paso, tropezando con raíces y piedras en su ansiedad. El olor a leña quemada se hizo más fuerte. Empezó a oír sonidos, el ladrido de un perro, el débil eco de una voz. Y entonces salió del bosque y se detuvo en seco, sin aliento. Lo que encontró no era un campamento de cazadores ni una cabaña aislada. Era algo que no debería existir. Ante él, en un pequeño valle escondido y protegido por picos imponentes, se extendía un pueblo entero. Las casas eran de piedra y madera oscura, con techos de tejas irregulares cubiertos de musgo. No había cables eléctricos ni postes de teléfono. Pequeños huertos se aferraban a las laderas y un arroyo de agua clara serpenteaba por el centro del asentamiento. Unas cuantas gallinas picoteaban en el suelo y un par de cabras lo miraban con curiosidad desde un corral de piedra. La gente que se movía por las calles de tierra vestía ropas sencillas, de lana y lino, en tonos tierra. Parecían salidos de un libro de historia. Javier se quedó paralizado al borde del bosque, oculto entre los árboles, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho. ¿Qué era este lugar? ¿Una especie de comunidad amish o menonita que había decidido vivir aislada? ¿Un plató de cine abandonado? No tenía sentido. La arquitectura, la ropa, la ausencia total de tecnología moderna, era como si hubiera viajado en el tiempo. El esfuerzo del día, el hambre, el shock del descubrimiento, todo se le vino encima de golpe. Las piernas le temblaron, la vista se le nubló. El mundo empezó a dar vueltas. Se apoyó en el tronco de un árbol, luchando por mantenerse en pie. Pero su cuerpo había llegado a su límite. Se deslizó hacia el suelo, la mochila cayendo a su lado con un ruido sordo. Su último pensamiento consciente fue para Elena, su rostro sonriente, la calidez de su mano. Luego, todo se volvió negro. El silencio de la sierra fue reemplazado por la oscuridad total. Había encontrado algo que lo había dejado sin aliento, y ahora la inconsciencia lo reclamaba en el umbral de un misterio que superaba todo lo que jamás hubiera podido imaginar. El despertar fue lento y confuso, como emerger de las profundidades de un océano oscuro. Lo primero que percibió fue el olor, un aroma a hierbas secas, a humo de leña y a algo más, algo limpio y antiséptico que no pudo identificar. Lo segundo fue la calidez, un calor suave y profundo que envolvía su cuerpo, deshaciendo los nudos de frío que se habían instalado en sus huesos. Abrió los ojos con pesadez. La luz era tenue, filtrada a través de una pequeña ventana cuadrada. No estaba en el bosque, estaba en una habitación. Las paredes eran de piedra irregular, encaladas, y el techo estaba sostenido por gruesas vigas de madera oscura. Estaba acostado en una cama, no, más bien un jergón, relleno de algo que crujía suavemente cuando se movía, probablemente paja o hierba seca, pero estaba cubierto por mantas de lana tejida, increíblemente suaves y cálidas. Se incorporó lentamente, sintiendo una punzada de dolor en la cabeza y un mareo persistente. La habitación era sencilla, casi monacal. Aparte de la cama, solo había una pequeña mesa de madera con una jarra de barro y un cuenco,
y un taburete. En un rincón, un pequeño hogar de piedra contenía las brasas incandescentes que irradiaban aquel bendito calor. «Hola», dijo, su voz ronca y débil. La puerta de madera maciza se abrió con un suave chirrido y entró una figura que lo hizo parpadear. Era una mujer, tendría unos 60 años, quizás más. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero eran arrugas que hablaban de sonrisas y de sol, no de amargura. Sus ojos, de un azul pálido y brillante, lo examinaron con una mezcla de curiosidad y calma. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en una trenza que le caía sobre el hombro. Vestía una falda larga de lana marrón y una blusa de lino crudo. «Ha despertado», dijo la mujer. Su voz era tranquila, melodiosa, y su español tenía una cadencia extraña, ligeramente arcaica, como si estuviera escuchando una grabación de hace un siglo. «Beba un poco. Le sentará bien». Se acercó a la cama y le ofreció el cuenco de barro. Contenía un líquido tibio y humeante. Javier lo cogió con manos temblorosas. Era una infusión de hierbas, con un sabor amargo, pero reconfortante. Bebió lentamente, sintiendo cómo el líquido caliente le calmaba el estómago y le aclaraba la mente. «¿Dónde estoy?», preguntó, su voz un poco más firme. «Está en la escondida», respondió ella, sentándose en el taburete. «Mi nombre es Isabela. Unos niños lo encontraron desmayado al borde del bosque. Lo trajimos aquí». «¿La escondida?», repitió Javier. El nombre era perfecto. «¿Qué es este lugar?». Isabela sonrió, una sonrisa suave que iluminó su rostro. «Es nuestro hogar, simplemente eso». Javier la miró, tratando de procesar la situación. No parecía peligrosa. Al contrario, irradiaba una serenidad que lo tranquilizaba. «¿Cuánto tiempo he estado dormido?». «2 días», respondió Isabela. Tenía fiebre y estaba agotado. Le hemos estado dando caldos e infusiones. Su cuerpo necesitaba descansar. 2 días. Había perdido 2 días. La preocupación por Elena volvió a asaltarlo. «Mi camión, es mi esposa. Tengo que avisarles. ¿Tienen un teléfono? ¿Una radio?». Isabela lo miró con una expresión que no era de ignorancia, sino de una profunda y serena indiferencia hacia esas cosas. «No tenemos esas máquinas aquí, forastero. Nuestra comunicación es con la voz y con el corazón, no con cables». La confirmación de sus sospechas lo golpeó con fuerza. Estaba completamente aislado del mundo que conocía. «Pero, ¿cómo viven? ¿Cómo es posible?». «Vivimos como vivieron nuestros antepasados», explicó ella pacientemente, «en armonía con la tierra que nos da sustento y con la comunidad que nos da fuerza. No necesitamos más». En ese momento, la puerta se abrió de nuevo y entró un hombre. Era más joven que Isabela, quizás en la 50, alto y de complexión robusta. Su rostro era adusto, curtido por el sol y el viento, y tenía una barba corta y bien recortada, entrecana. Sus ojos oscuros lo evaluaron con una intensidad que hizo que Javier se sintiera examinado hasta el alma. Vestía pantalones de lona y una camisa gruesa, y sus manos eran grandes y callosas, las manos de un hombre que trabajaba la tierra o la piedra. «Veo que nuestro visitante ha vuelto al mundo de los vivos», dijo el hombre. Su voz era grave y resonante. «Soy Mateo, el alcalde de este pueblo, si se le puede llamar así». Javier asintió, sintiéndose intimidado por la presencia del hombre. «Javier Mendoza. Era camionero». Mateo se acercó a la cama, su mirada fija en Javier. «¿Qué lo trae a nuestras tierras, Javier Mendoza? Pocos son los que encuentran el camino a la escondida, y generalmente no es por accidente». La pregunta no era hostil, pero estaba cargada de sospecha. Javier entendió que su presencia era una anomalía, una posible amenaza para su forma de vida. Decidió que la verdad, por extraña que pareciera, era su única opción. Les contó todo. Les habló de su carga, del deslave en la carretera principal, del atajo del diablo. Describió la tormenta con todo detalle, la furia del granizo, el parabrisas roto. Les explicó la avería del radiador, su decisión de abandonar el camión y su caminata desesperada por la montaña. Mientras hablaba, Isabela escuchaba con empatía, asintiendo de vez en cuando. Mateo, en cambio, permaneció impasible, su expresión indescifrable. Cuando Javier terminó su relato, el silencio llenó la habitación. Mateo se acarició la barba,
pensativo. Una tormenta como la que describe no es común ni siquiera en estas cumbres, dijo finalmente. La montaña parece haberlo puesto a prueba y lo ha traído hasta nuestra puerta. No quiero causarles ningún problema, se apresuró a decir Javier. Solo necesito recuperarme y encontrar el camino de vuelta a la carretera. Si pudieran indicarme la dirección. No es tan sencillo, interrumpió Mateo. El camino por el que vino es traicionero, y las nieves del invierno no tardarán en llegar. Una vez que la nieve cubra los pasos, nadie entra y nadie sale de la escondida hasta la primavera. El pánico volvió a atenazar a Javier. ¿Invierno? Pero si apenas estamos en otoño. En el valle, quizás, dijo Mateo, mirando por la ventana. Aquí arriba, las estaciones tienen su propio calendario. Se quedará con nosotros, Javier Mendoza. Comerá de nuestra comida y dormirá bajo nuestro techo hasta que la montaña lo permita. La idea de pasar meses atrapado en ese lugar era aterradora. Pensó en Elena, en la angustia que estaría sufriendo, imaginándolo muerto en algún barranco. Tienen que entender, mi esposa. Ella pensará que he muerto. Tengo que volver. Entendemos su angustia, dijo Isabela con suavidad, poniendo una mano tranquilizadora en su brazo. Pero debe entender nuestra situación. Protegerla escondida es nuestro deber sagrado. Su presencia aquí ya es una ruptura de nuestro aislamiento. No podemos arriesgarnos a que otros lo sigan. Javier se dio cuenta de la enormidad de su dilema. Eran prisioneros. Ambos. Él era prisionero de la montaña y de las circunstancias. Y ellos eran prisioneros de su propio aislamiento. Un aislamiento que habían elegido pero que ahora los obligaba a mantenerlo cautivo. Se dejó caer de nuevo sobre el jergón, sintiendo el peso de la desesperación. Mateo pareció percibir su desolación. Su expresión se suavizó un poco. No es nuestro prisionero, Javier Mendoza. Es nuestro huésped. Un huésped inesperado, ciertamente, pero un huésped al fin y al cabo. Recupere sus fuerzas. Ya habrá tiempo para hablar del futuro. Mateo e Isabela salieron de la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos. Miró por la pequeña ventana. Vio a un grupo de niños jugando en la calle de tierra, sus risas resonando en el aire limpio de la montaña. Vio a un hombre reparando un tejado, a una mujer tendiendo la ropa. Era una escena de una paz y una sencillez casi dolorosas. Se dio cuenta de que lo que había encontrado no era solo un pueblo perdido, era un mundo perdido. Un mundo sin prisas, sin ruido, sin la ansiedad constante que definía su propia vida. Y por un instante, un pensamiento fugaz y extraño cruzó su mente. ¿Y si quedarse aquí no fuera una condena, sino una especie de extraña y retorcida bendición? Sacudió la cabeza desterrando la idea. Su lugar estaba con Elena, en su mundo de asfalto y diésel. Tenía que encontrar una manera de escapar. Pero mientras yacía en esa cama cálida, escuchando los sonidos tranquilos de la vida del pueblo, una parte de él no podía evitar sentir una profunda curiosidad por ese lugar sin aliento, que lo había encontrado a él tanto como él lo había encontrado a ellos. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de recuperación y observación. Isabela lo cuidaba con una dedicación maternal, trayéndole comidas sencillas pero nutritivas, sopas espesas de verduras, pan oscuro y denso, leche de cabra fresca y de vez en cuando un trozo de carne de caza guisada. Su cuerpo, agradecido, respondía rápidamente. La fiebre desapareció, las fuerzas volvieron a sus músculos y la claridad a su mente. Pasaba la mayor parte del tiempo en la pequeña habitación, pero la puerta siempre estaba abierta y poco a poco comenzó a recibir visitas. Al principio eran los niños. Se asomaban tímidamente por la puerta, con sus ojos grandes y curiosos fijos en él. El extraño del otro mundo. Cuchicheaban entre ellos y salían corriendo si él los miraba directamente. Pero un día, un niño pequeño, de unos 6 años, llamado Leo, se atrevió a entrar. Se quedó de pie junto a la cama, mirando la manta de lana que cubría a Javier. ¿Es cierto que vienes del cielo en una caja de metal rugiente?, preguntó con una seriedad solemne. Javier no pudo evitar sonreír. No exactamente del cielo, pequeño,
Vengo de muy lejos, sí, y la caja de metal se llama camión. La curiosidad de Leo era insaciable. Le preguntaba por los coches, las ciudades, la televisión, conceptos que para Javier eran mundanos, pero que para el niño sonaban a pura magia. Javier le describía los rascacielos como montañas hechas por el hombre, las autopistas como ríos de asfalto que nunca se detenían. A través de los ojos de Leo, Javier comenzó a ver su propio mundo con una nueva perspectiva, dándose cuenta de su complejidad, su ruido y su extraña y frenética belleza. Leo se convirtió en su visitante diario y a través de él, el resto del pueblo comenzó a perderle el miedo. Los adultos lo saludaban con un gesto de cabeza cuando pasaba por su puerta. Una mujer le dejó un par de calcetines de lana recién tejidos. Un hombre le trajo un libro. El libro lo dejó fascinado. Era un volumen grueso, encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas y escritas a mano con una caligrafía elegante. No era una novela ni un libro de historia, era una crónica, la crónica de la escondida. Con la ayuda de Isabela, que le leía pasajes por las tardes mientras la luz del sol se desvanecía, Javier comenzó a entender la historia del lugar que lo mantenía cautivo. El pueblo había sido fundado hacía más de 300 años por un grupo de familias que huían de la persecución religiosa y política en las tierras bajas. Liderados por un visionario llamado Elías, buscaron un lugar donde pudieran vivir en paz, según sus propios principios de comunidad, trabajo y fe en la naturaleza. Encontraron este valle aislado, protegido por las montañas más altas, y lo llamaron La Escondida. Durante generaciones, habían vivido en un aislamiento casi total, transmitiendo sus conocimientos y tradiciones de padres a hijos. No rechazaban el mundo exterior por ignorancia, sino por una decisión consciente. Creían que el progreso del mundo de abajo había traído más sufrimiento que felicidad. Guerras, codicia, la destrucción de la tierra. Habían elegido un camino diferente. Su filosofía era simple y profunda. Cada miembro de la comunidad tenía un papel, una responsabilidad. Mateo era el alcalde, pero su autoridad se basaba en el respeto, no en el poder. Isabela era la curandera y la guardiana de la sabiduría de las plantas. Otros eran los constructores, los agricultores, los cazadores, los tejedores. Trabajaban juntos, compartían los frutos de su trabajo y se cuidaban mutuamente. No existía el dinero. El trueque y la ayuda mutua eran la base de su economía. No poseemos la tierra, le explicó Isabela un día, mientras miraban el valle desde la puerta de su casa. Somos sus cuidadores, nos da todo lo que necesitamos y a cambio nosotros la respetamos. Es un pacto sagrado. Javier escuchaba, fascinado y en conflicto. Una parte de él, el hombre práctico y moderno, veía las carencias, la falta de medicina avanzada, la dureza de la vida, la vulnerabilidad ante una mala cosecha o un invierno especialmente crudo. Pero otra parte, una parte que no sabía que existía, sentía una profunda admiración por su resiliencia, su paz interior, su conexión con el mundo que los rodeaba. Su propia vida, en comparación, le parecía vacía y superficial. Pasaba sus días corriendo de un lugar a otro, transportando cosas para gente que no conocía, todo por un dinero que gastaba en cosas que no necesitaba realmente. Su conexión con la naturaleza era a través de un parabrisas. Su comunidad era una voz en la radio de banda ciudadana. Cuando se sintió lo suficientemente fuerte, Mateo le permitió salir de la casa y caminar por el pueblo. Fue una experiencia abrumadora. El aire era tan puro que casi dolía respirarlo. El único sonido era el murmullo del arroyo, el viento en los árboles, las voces de la gente y el canto de los pájaros. Vio a los hombres trabajando en los campos, usando herramientas de mano que parecían de museo. Vio a las mujeres en un telar comunitario, tejiendo mantas y telas con una habilidad asombrosa. Todo se hacía con un ritmo deliberado, sin prisas, con una concentración que rayaba en la meditación. Se sintió torpe e inútil en ese mundo. Sus manos,
Tan hábiles para reparar un motor, no sabían cómo ordeñar una cabra o usar una azada. Su conocimiento del mundo era vasto, pero, en este contexto, completamente irrelevante. Un día, Mateo lo llevó a un edificio grande en el centro del pueblo, el granero comunitario. Dentro, las vigas estaban llenas de grano seco, había estantes con frascos de conservas de verduras y frutas, y carne salada y curada colgaba del techo. «Esta es nuestra riqueza», dijo Mateo, con un gesto que abarcaba todo el lugar. «No el oro ni los papeles que llaman dinero. Es la comida que nos mantendrá vivos durante el invierno, el resultado del trabajo de todos, para el beneficio de todos». Javier se dio cuenta de que lo que había encontrado no era una comunidad primitiva, sino una sociedad increíblemente sofisticada y sostenible. Habían logrado algo que su avanzado mundo había perdido: un equilibrio. Sin embargo, su deseo de volver no disminuía. El rostro de Elena seguía apareciendo en sus sueños, su sonrisa teñida de preocupación. Se sentía dividido. Su mente le decía que tenía que escapar, que su vida estaba en otra parte. Pero su corazón, para su propia sorpresa, empezaba a echar raíces en la tierra de la escondida. Comenzó a ayudar en pequeñas tareas. Acarreaba leña para Isabela. Ayudaba a reparar una cerca de piedra. Aprendía a afilar herramientas con una piedra de amolar. La gente del pueblo, al verlo trabajar, empezó a aceptarlo no solo como un huésped, sino como uno más. Le sonreían, compartían sus historias con él. Se estaba integrando, y eso era lo que más lo asustaba. Una tarde, mientras ayudaba a Mateo a reforzar una de las paredes del granero, surgió una tensión inesperada. Un grupo de jóvenes, liderados por un muchacho llamado Tomás, se acercó a ellos. Tomás era un par de años mayor que Leo y tenía una mirada inquieta y desafiante. «Mateo», dijo Tomás, sin mirar a Javier, «algunos de nosotros hemos estado hablando. No creemos que el forastero deba quedarse. Su mundo no es el nuestro. Su presencia aquí contamina». Mateo dejó su martillo y se enfrentó a los jóvenes. Su calma era más imponente que cualquier grito. «Javier es nuestro huésped. La montaña lo trajo aquí, y aquí se quedará hasta que la montaña lo deje ir. Es la ley de la hospitalidad, una de nuestras leyes más antiguas». «Pero él habla de máquinas voladoras y ciudades que tocan las nubes», insistió Tomás. «Algunos de los más jóvenes, como Leo, lo escuchan como si fuera un profeta. Está plantando semillas de descontento en sus mentes. Les hace desear lo que no tenemos, lo que decidimos abandonar». Javier sintió una punzada de culpa. No había sido su intención. Solo había respondido a las preguntas de un niño curioso. Pero Tomás tenía razón. Su mera existencia era una amenaza para su frágil utopía. El conflicto había comenzado. La escondida, el remanso de paz, tenía sus propias tensiones, sus propias grietas bajo la superficie. Y él, Javier Mendoza, el camionero perdido, estaba justo en el centro de la fractura. Se dio cuenta de que su estancia allí no sería un simple interludio pasivo. Tendría que ganarse su lugar, demostrar su valor, no solo para ellos, sino para sí mismo. Y quizás, solo quizás, en el proceso de hacerlo, descubriría algo más profundo sobre el propósito de su propio y accidentado viaje. La tensión iniciada por Tomás no se disipó, se convirtió en una corriente subterránea que recorría el pueblo. Javier sentía las miradas de algunos jóvenes, una mezcla de resentimiento y curiosidad. Los ancianos, como Isabela, y los líderes, como Mateo, lo trataban con la misma cortesía de siempre, pero él sabía que la semilla de la duda había sido plantada. Su presencia era un espejo que reflejaba lo que habían dejado atrás, y no a todos les gustaba lo que veían. Decidido a no ser una carga ni una fuente de discordia, Javier buscó activamente la manera de ser útil. Su oportunidad llegó de una forma inesperada. La escondida obtenía su agua de un arroyo que bajaba de los glaciares de la montaña, para asegurar el suministro durante los meses más secos y controlar el caudal durante el deshielo. Los fundadores del pueblo habían construido una pequeña presa de piedra y madera en un punto estratégico del río,
creando un embalse. Era una obra de ingeniería rústica pero eficaz, que había servido al pueblo durante siglos. Sin embargo, las últimas lluvias torrenciales, las mismas que habían atrapado a Javier, habían debilitado la estructura. Una mañana, mientras acompañaba a Mateo en su ronda de inspección diaria, notaron una filtración preocupante en la base de la presa. No era un goteo, sino un chorro constante de agua que erosionaba la tierra y amenazaba con socavar los cimientos. Mateo frunció el ceño, su rostro una máscara de preocupación. «Esto es grave», murmuró. «Si la presa cede, no solo perderemos el agua del embalse, sino que la riada podría llevarse por delante la mitad del pueblo». Inmediatamente, Mateo convocó a los hombres del pueblo. Se reunieron junto a la presa, sus rostros sombríos mientras evaluaban el problema. Sus métodos eran los que conocían: intentar taponar la fuga con arcilla y piedras, reforzar la pared con más troncos. Pero Javier, con su mente de mecánico acostumbrada a la dinámica de fluidos y a las presiones, vio que sus esfuerzos eran insuficientes. La presión del agua era demasiado fuerte. Estaban poniendo un parche en una herida que necesitaba cirugía. Se mantuvo en silencio al principio, observando sin querer parecer arrogante. Pero cuando vio que sus intentos fracasaban y la fuga empeoraba, supo que tenía que intervenir. Se acercó a Mateo, que estaba dirigiendo los trabajos con una mezcla de autoridad y desesperación. «Mateo», dijo Javier, con voz tranquila pero firme, «con todo respeto, esto no va a funcionar. La presión encontrará otra salida. Necesitan aliviar la presión antes de poder reparar la fuga». Mateo se volvió hacia él, su rostro sudoroso y manchado de barro. «¿Y cómo propones que hagamos eso, forastero? ¿Con una de tus máquinas mágicas?». La puya lo hirió, pero Javier no se inmutó. «No. Con física, con palancas y contrapesos. Necesitamos abrir una compuerta de alivio en la parte superior de la presa de forma controlada para bajar el nivel del agua del embalse. Solo entonces podremos acceder a la base y reparar la estructura correctamente». Los hombres que estaban cerca dejaron de trabajar y lo miraron con escepticismo. ¿Quién era este forastero para decirles cómo arreglar la presa que sus antepasados habían construido? Tomás, que estaba entre ellos, soltó una risa burlona. «Escúchenlo. El hombre de la caja de metal ahora es ingeniero. ¿Qué sabes tú de nuestras construcciones?» «Sé de presiones», respondió Javier, mirando directamente a Tomás. «Sé que si empujas algo con demasiada fuerza, se rompe, y esta presa está a punto de romperse». Su confianza, su lógica directa, pareció impresionar a Mateo. El alcalde miró la presa, luego a sus hombres y finalmente a Javier. Vio la certeza en sus ojos. «Explícanos tu plan», dijo Mateo, para sorpresa de todos. Durante la siguiente hora, Javier, usando un palo para dibujar en la tierra húmeda, expuso su idea. Les explicó cómo podían usar troncos largos como palancas para levantar una de las vigas superiores de la presa, creando un aliviadero temporal. Les mostró cómo calcular el contrapeso necesario usando rocas y sogas. Su conocimiento práctico, adquirido durante años de solucionar problemas mecánicos complejos en medio de la nada, se tradujo perfectamente a esta situación. Hablaba su lenguaje, el de la madera, la piedra y la fuerza bruta, pero aplicada con inteligencia. Algunos de los hombres mayores, los que tenían más experiencia en construcción, comenzaron a asentir. Veían la lógica en sus palabras. Tomás y su grupo seguían murmurando, pero la autoridad de Mateo y la claridad del plan de Javier comenzaron a ganar terreno. «Lo intentaremos», declaró Mateo finalmente. «Dividiremos los equipos. Un grupo preparará las palancas y los contrapesos bajo la dirección de Javier. El otro grupo reunirá las piedras y la arcilla para la reparación final». Fue un momento crucial. Por primera vez no era el forastero, era Javier, el líder de un equipo. Se puso a trabajar con una energía que no había sentido en años. Dirigió a los hombres, mostrando con sus propias manos cómo tallar las muescas en los troncos, cómo trenzar las sogas para una máxima resistencia, cómo colocar los puntos de apoyo
para optimizar la fuerza de la palanca. Su torpeza inicial en las tareas del pueblo desapareció, reemplazada por la competencia de un hombre que entendía los principios mecánicos como si fueran una extensión de su propio cuerpo. El trabajo fue agotador y peligroso. Tuvieron que trabajar en el borde resbaladizo de la presa, con el rugido del agua a sus pies, pero bajo la dirección de Javier trabajaron con una eficiencia y una coordinación que sorprendió a todos, incluido a él mismo. Formaron una cadena humana para mover las pesadas rocas del contrapeso. Usaron la fuerza combinada de 10 hombres para colocar las enormes palancas de madera en su sitio. Isabela y las mujeres del pueblo les traían agua y comida, sus rostros una mezcla de ansiedad y esperanza. Leo observaba a Javier desde la distancia con una admiración que rayaba en la adoración. Incluso Tomás, aunque a regañadientes, tuvo que admitir que el plan parecía estar funcionando. Él y su grupo trabajaron duro. Su orgullo les impedía hacer menos. Finalmente llegó el momento de la verdad. Todos los preparativos estaban listos. Javier dio las instrucciones finales. Cuando dé la señal, cortaremos la soga que sujeta el contrapeso. El peso de las rocas debería levantar la viga. Todo el mundo atento y preparado para apartarse si algo sale mal. Se hizo un silencio tenso, solo roto por el sonido del agua. Javier miró a Mateo, quien asintió. «Ahora», gritó Javier. Un hombre cortó la soga con un hachazo certero. Hubo un gemido de madera y cuerdas tensas, y luego, lentamente, majestuosamente, el enorme contrapeso de rocas comenzó a descender. Al otro lado del punto de apoyo, el extremo de las palancas se elevó, empujando la viga superior de la presa hacia arriba. Funcionó. El mecanismo tan simple y tan ingenioso funcionó a la perfección. Una brecha se abrió en la parte superior de la presa, y un torrente controlado de agua comenzó a verterse, aliviando la presión sobre la estructura. Un grito de júbilo se elevó de los hombres. Se abrazaron, golpeándose la espalda, sus rostros iluminados por el éxito. Mateo se acercó a Javier y le puso una mano pesada en el hombro. Sus ojos oscuros, por primera vez, mostraban una gratitud sin reservas. «Salvaste la presa, Javier Mendoza», dijo, su voz ronca por la emoción. «Quizás salvaste el pueblo». En ese momento, de pie entre esos hombres, cubierto de barro y sudor, Javier se sintió más parte de algo que en toda su vida en la carretera. No era solo un camionero, era un constructor, un solucionador de problemas, un miembro de una comunidad. Había usado su conocimiento, su don del mundo exterior, no para contaminar, sino para proteger. La crisis de la presa se había convertido en su puente. Había cruzado el abismo de la desconfianza y había encontrado en la otra orilla un respeto y una camaradería que nunca esperó encontrar. Y mientras observaba el agua fluir de manera segura a través del aliviadero que había diseñado, se dio cuenta de que la escondida también lo estaba reparando a él, taponando fugas en su espíritu que no sabía que tenía. El éxito en la reparación de la presa transformó por completo la posición de Javier en la escondida. De ser un huésped sospechoso, se convirtió en una figura respetada, casi una leyenda. Los niños lo seguían, pidiéndole que les contara más historias del mundo de las cajas de metal rugientes, y los adultos lo buscaban para pedirle consejos sobre todo tipo de problemas prácticos, desde cómo arreglar una rueda de carreta que cojeaba hasta cómo mejorar el tiro de una chimenea. Tomás y su grupo de escépticos se callaron. Aunque Javier todavía podía sentir su resentimiento latente, ahora teñido de una envidia a regañadientes. Se había ganado su lugar no con palabras, sino con hechos, un lenguaje que todos en la escondida entendían. Con la presión del embalse aliviada, el trabajo de reparar la fuga en la base de la presa fue mucho más sencillo. Javier trabajó codo con Mateo y los otros hombres, mezclando arcilla y paja para crear un mortero impermeable, colocando piedras cuidadosamente seleccionadas para reconstruir la pared. Durante esas largas jornadas de trabajo físico,
Se forjó un vínculo profundo entre él y Mateo. Hablaban poco, pero compartían un entendimiento mutuo. Javier aprendió a respetar la sabiduría tranquila de Mateo, su profundo conocimiento de la montaña y de su gente. Mateo, a su vez, llegó a apreciar la mente lógica y analítica de Javier, su capacidad para ver un problema desde un ángulo diferente. Una tarde, mientras descansaban sentados sobre la presa ya reparada, mirando el valle teñirse con los colores dorados del atardecer, Mateo rompió el silencio. «Nunca pensé que diría esto, Javier, pero tu llegada ha sido una bendición». Javier lo miró, sorprendido. «Yo creía que era una amenaza para su forma de vida. Toda corriente de agua necesita un afluente de vez en cuando para no estancarse», respondió Mateo, con su habitual tono filosófico. «Nos has recordado que el conocimiento no es bueno ni malo en sí mismo. Depende del corazón de quien lo usa. Tú has usado tu conocimiento del mundo exterior para protegernos, no para dañarnos. Nos has enseñado una lección valiosa». La relación de Javier con Isabela también se profundizó. Pasaban muchas tardes juntos, a menudo en silencio, simplemente disfrutando de la paz del entorno. Isabela no estaba interesada en sus conocimientos mecánicos, sino en su mundo interior. Le hacía preguntas sobre sus sentimientos, sobre su vida, sobre Elena. Hablar de Elena con Isabela era diferente. No era solo un lamento por su ausencia, sino una exploración de su relación. Isabela, con su sabiduría gentil, lo ayudó a ver su propio matrimonio con nuevos ojos. Se dio cuenta de que, en los últimos años, había dado por sentado el amor de Elena. Su vida en la carretera lo había convertido en un visitante en su propio hogar, siempre llegando, deshaciendo las maletas y volviendo a irse. Había compartido el espacio físico con ella, pero había compartido realmente su vida, sus miedos, sus sueños. El amor, como una planta, necesita ser cuidado todos los días, Javier, le dijo Isabela una vez. No basta con plantarlo y esperar que crezca. Necesita agua, sol, y a veces hay que quitar las malas hierbas de la rutina y el silencio. Sus palabras resonaron en él. Se dio cuenta de que, si alguna vez volvía, no podía volver a ser el mismo hombre. Tenía que ser un mejor esposo, más presente, más conectado. Su tiempo en la escondida se estaba convirtiendo en algo más que una prueba de supervivencia. Era una profunda lección de vida. El otoño avanzaba y los días se hacían más cortos y fríos. Las cumbres más altas ya se habían teñido de blanco con las primeras nieves. La ventana de oportunidad para marcharse se estaba cerrando, y con esa conciencia, una nueva y dolorosa etapa de su conflicto interno comenzó. Una parte de él anhelaba la paz y el sentido de propósito que había encontrado en la escondida. Despertar con el sol, trabajar con sus manos, ver el resultado tangible de su esfuerzo, sentirse parte de una comunidad unida. Era una vida con una riqueza que el dinero no podía comprar. Se imaginaba envejeciendo allí, convirtiéndose en uno de los ancianos sabios del pueblo, contando historias de un mundo lejano a las nuevas generaciones. Era una fantasía seductora. Pero luego, por la noche, en la soledad de su habitación, el rostro de Elena volvía a él con una claridad desgarradora. Recordaba el olor de su pelo, el sonido de su risa, la forma en que su mano encajaba perfectamente en la suya. Su amor por ella no era una fantasía, era la base sobre la que había construido toda su vida. Abandonarla sería una traición no solo a ella, sino a sí mismo, al hombre que había sido durante 40 años. Estaba atrapado entre dos mundos, entre dos versiones de sí mismo, el hombre que era y el hombre en el que se estaba convirtiendo. Su dilema no pasó desapercibido. Mateo e Isabela, con su aguda percepción, sabían la batalla que se libraba en su interior, pero sabiamente no le ofrecieron respuestas. Le dieron espacio para que encontrara la suya propia. Un día, el joven Leo se le acercó con un secreto. «Javier», susurró, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los oía. «Conozco un
Un paso secreto que los cazadores usan a veces, incluso cuando las primeras nieves caen. No es fácil, pero podría llevarte al otro lado de la montaña. Podría llevarte a casa. El corazón de Javier dio un vuelco. La posibilidad de escapar, una ruta concreta, se abría ante él. Miró a Leo, el niño que había sido su primer amigo en ese lugar, ahora ofreciéndole la llave para abandonarlo. «¿Por qué me dices esto, Leo? Pensé que te gustaba que estuviera aquí». Los ojos del niño se llenaron de una tristeza adulta. «Me gusta», dijo, «pero cada vez que hablas de tu esposa, tus ojos se ponen tristes, y no me gusta verte triste». Además, vaciló un momento. «Si tú puedes salir, quizás algún día yo también pueda entrar, ver tu mundo». La oferta de Leo lo sumió en una confusión aún mayor. La puerta estaba abierta. Solo tenía que decidir si cruzarla. Pasó los siguientes días en un estado de agitación. Observaba la vida del pueblo, cada detalle, como si quisiera memorizarlo. El sonido del martillo del herrero, el olor del pan recién horneado, la risa de los niños. Cada escena era un argumento para quedarse. Luego cerraba los ojos y veía el rostro de Elena, un argumento mucho más poderoso para irse. Finalmente, buscó a Isabela. La encontró en su jardín de hierbas, arrancando las últimas plantas antes de la helada definitiva. Se sentó a su lado y por primera vez le habló abiertamente de su tormento. «No sé qué hacer, Isabela. Mi corazón está dividido en dos». Isabela dejó sus hierbas y lo miró con sus ojos azules y sabios. «No tienes que elegir entre dos mundos, Javier. Tienes que elegir qué lecciones de este mundo te llevarás al tuyo». Su respuesta fue tan simple y tan profunda que lo dejó sin palabras. No se trataba de una elección entre quedarse o irse. Se trataba de una transformación. La escondida no era un destino, era una escuela, y él era el único estudiante. Esa noche tomó su decisión. No sería una huida, sería una partida. No abandonaría la escondida, la llevaría con él, en su corazón, en su mente, en la nueva forma en que vería el mundo. Buscó a Mateo y le comunicó su decisión. «Quiero volver a casa, con mi esposa». Mateo lo escuchó en silencio, su rostro impasible. Luego asintió lentamente. «Sabíamos que este día llegaría. Un águila no puede vivir en una jaula, por muy dorada que sea. Te ayudaremos». La decisión estaba tomada. El camino de vuelta estaba a punto de comenzar, pero Javier sabía que el hombre que recorrería ese camino no era el mismo que había llegado, perdido y sin aliento, al borde de este valle mágico. El viaje de regreso sería tan importante como el de ida, no una vuelta al punto de partida, sino el comienzo de un círculo completamente nuevo. La noticia de la partida de Javier se extendió por el pueblo como el viento de la montaña. La reacción fue una mezcla de tristeza y aceptación. Se había convertido en una parte tan integral de su vida cotidiana que su ausencia dejaría un vacío. Las mujeres del pueblo se unieron para prepararle provisiones para el viaje. Pan duro que duraría semanas, carne seca y salada, y bolsas de frutos secos y bayas. Isabela le preparó una pomada especial para las ampollas y una infusión de hierbas para darle energía. No eran solo alimentos y medicinas, eran símbolos de su afecto, pequeñas piezas de la escondida que podría llevarse consigo. Mateo y los cazadores más experimentados se sentaron con él y con Leo para estudiar la ruta. Desplegaron un mapa antiguo, dibujado a mano sobre piel de ciervo, que mostraba los senderos secretos de la montaña. El camino que Leo había mencionado era real. Se llamaba el Paso de la Aguja, debido a una formación rocosa afilada que marcaba su punto más alto. Era un camino difícil y peligroso que solo debía intentarse con buen tiempo, pero era su única oportunidad antes de que el invierno cerrara la sierra por completo. «Partirás en 2 días, al amanecer», anunció Mateo. «Una ventana de buen tiempo se acerca. Te acompañaremos hasta el pie del paso. A partir de ahí estarás solo». La última noche en la escondida fue agridulce. El pueblo organizó una despedida en el granero comunitario, el mismo lugar que él había ayudado a salvar.
A la luz de las antorchas y de una gran hoguera, compartieron una última cena. No hubo discursos formales, pero uno por uno, la gente se acercó a él para despedirse. Le daban pequeños regalos, un cuchillo tallado, un amuleto de la suerte, un par de guantes de lana. Eran objetos humildes, pero cargados de significado. Tomás fue uno de los últimos en acercarse. Su rostro ya no mostraba hostilidad, sino un respeto a regañadientes. «Buen viaje, Javier Mendoza», dijo, tendiéndole la mano. Quizás no todos los del exterior son iguales. Javier le estrechó la mano con firmeza. «Y no toda la gente de la montaña es terca como una mula», respondió con una sonrisa, y por primera vez, Tomás también sonrió. La despedida más difícil fue con Leo, Isabela y Mateo. Leo le entregó una pequeña flauta de madera que él mismo había tallado. «Para que no te sientas solo en el camino», dijo, con los ojos llorosos. Javier se arrodilló y lo abrazó con fuerza. «Nunca te olvidaré, pequeño explorador, y nunca olvides que tu mundo es tan grande y maravilloso como cualquiera de los que yo te he descrito». Isabela le dio un último abrazo, largo y cálido como sus mantas. «Recuerda la lección de las plantas, Javier», susurró en su oído. «Las raíces más fuertes son las que crecen en la oscuridad. Has encontrado tus raíces aquí. Ahora ve y deja que tus ramas florezcan en tu propio jardín». Finalmente se enfrentó a Mateo. El alcalde le entregó un bastón de madera fuerte y ligero. «Esto te ayudará en el camino», dijo. «Has dejado tu marca en la escondida, hombre del camión, y la escondida ha dejado su marca en ti. Eso es algo que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. Ve en paz». A la mañana siguiente, mucho antes del amanecer, Javier se puso en pie. Se vistió con la ropa que le habían dado, más adecuada para la montaña que la suya propia. Se cargó la mochila, ahora llena de las provisiones y los regalos de la comunidad. Mateo y un pequeño grupo de cazadores lo esperaban fuera. Partieron en silencio, bajo un cielo estrellado. La caminata hasta el pie del paso de la aguja duró varias horas. Cuando llegaron, el sol comenzaba a despuntar, tiñendo los picos nevados de rosa y naranja. El sendero que se abría ante él era apenas una delgada línea que ascendía por una ladera empinada y rocosa. «Hasta aquí llegamos nosotros», dijo Mateo. «Sigue el sol de la mañana. Te guiará hacia el este. Con suerte, en 2 días deberías ver la carretera de nuevo. Que la montaña sea amable contigo». Javier se despidió de sus acompañantes con un último apretón de manos, y entonces se dio la vuelta y comenzó a subir. Solo. El viaje de regreso fue una prueba brutal, tanto física como mentalmente. El sendero era aún más difícil de lo que había imaginado. Tuvo que trepar por rocas, cruzar arroyos helados y caminar por cornisas estrechas con caídas vertiginosas a un lado. Pero no sintió el mismo miedo desesperado que en su primer día de caminata. Esta vez estaba preparado. Usó las lecciones que había aprendido en la escondida. Leía el terreno, conservaba su energía, racionaba su comida y, lo más importante, no luchaba contra la montaña, se movía con ella. Durante el día se concentraba en cada paso, pero por la noche, sentado junto a una pequeña hoguera, sus pensamientos volaban. Pensaba en la escondida, en su paz, su comunidad, y pensaba en Elena, su ancla, su destino. Se dio cuenta de que no tenía que elegir. Podía tener ambas cosas. Podía llevar la paz de la escondida a su vida con Elena. Podía construir su propia comunidad, basada en el amor y el respeto mutuo. El segundo día, cuando sus fuerzas comenzaban a flaquear, vio algo que le hizo llorar de alivio. A lo lejos, muy abajo en el valle, una delgada cinta gris serpenteaba entre los árboles, la carretera, y sobre ella un punto metálico brillaba bajo el sol. Su Hércules. Le llevó casi todo el día bajar de la montaña. Cuando finalmente llegó a la carretera, estaba exhausto, cubierto de arañazos y moratones, pero con el espíritu intacto. Se acercó al camión como si se acercara a un viejo amigo al que no veía en años. La nota que había dejado seguía en el asiento, un fantasma de su desesperación pasada. Abrió la caja de herramientas. Sabía que no podía reparar el radiador permanentemente, pero quizás podría hacer un apaño lo suficientemente bueno
para llegar al siguiente pueblo. Trabajó durante horas, usando la cinta adhesiva especial y una lata de sellador que había pasado por alto en su primer inventario. Llenó el radiador con agua del arroyo más cercano. Era una solución precaria, pero era su única esperanza. Con el corazón en la boca, giró la llave de contacto. El motor tosió, farfulló, y luego, con un rugido que fue música para sus oídos, cobró vida. El Hércules vivía. Condujo con extremo cuidado, parando cada pocos kilómetros para rellenar el radiador y asegurarse de que el motor no se sobrecalentara. Era un viaje lento y tenso, pero finalmente, al atardecer del tercer día, vio las luces de un pequeño pueblo en la distancia. El primer lugar al que fue a una cabina telefónica. Con manos temblorosas, marcó el número de su casa. Elena contestó al primer timbrazo, su voz llena de semanas de angustia acumulada. «Javier, ¿eres tú? Dios mío, Javier, ¿estás bien? ¿Dónde estás?» «Estoy bien, mi amor», dijo Javier, las lágrimas corriendo por su rostro. «Estoy bien. Y voy a casa». No le contó la historia completa por teléfono. Eso tendría que esperar. Pero en su voz, Elena notó algo diferente. Una calma, una profundidad que no estaba allí antes. El reencuentro en el umbral de su casa fue la escena más hermosa de su vida. Se abrazaron durante un largo rato, sin palabras, dejando que el simple contacto físico contara la historia de la separación y el regreso. Esa noche, y durante muchas noches después, Javier le contó a Elena todo sobre su odisea. Le habló de la tormenta, del camión averiado, y luego, con una reverencia en su voz, le habló de la escondida. Le describió a Isabela, a Mateo, al pequeño Leo. Le habló de la presa, de la comunidad, de la paz que había encontrado. Elena escuchaba, fascinada. Vio el cambio en su marido. La inquietud en sus ojos había sido reemplazada por una serenidad profunda. La soledad que siempre lo había rodeado se había disipado. Javier no volvió a la carretera de la misma manera. Redujo sus viajes, eligiendo rutas más cortas. Pasaba más tiempo en casa, trabajando en el jardín con Elena, construyendo cosas en su taller. Se reconectó con sus vecinos, organizando barbacoas y ayudando a quien lo necesitara. Estaba construyendo su propia escondida en su propio patio trasero. A veces, por la noche, salía al jardín y miraba las estrellas. Sacaba la pequeña flauta de madera que Leo le había dado y tocaba una melodía sencilla y melancólica. El sonido se perdía en la noche, un eco de un mundo perdido en las montañas. Estaba perdido en la sierra, sí, pero lo que encontró no fue un tesoro de oro, ni una ciudad perdida de leyenda. Lo que encontró fue mucho más valioso. Encontró una nueva forma de vivir, una comprensión más profunda del amor y la comunidad. Encontró la mejor versión de sí mismo, y eso, más que cualquier paisaje o aventura, fue lo que verdaderamente lo dejó sin aliento.